Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este webinar. Mi nombre es Víctor Rico y formo parte del equipo de EcoTrading desde hace tiempo, desde 5 años. Me dedico a la creación de portfolios, bueno, carteras de inversión en bolsa y también a la creación de estrategias utilizando métodos cuantitativos. Y en este webinar pues vamos a ver cómo crear paso a paso un portfolio de inversión que podéis utilizar en diferentes mercados. En general lo que vamos a ver es cómo crear un sistema o una estructura para que vosotros podáis empezar a crear carteras de inversión, ya que este es un tema muy amplio y podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre el tema. Pero bueno, yo he querido hacer una estructura, dar unos pasos y también vamos a ver algunos ejemplos, un ejemplo en R en este caso, que es lo que nosotros utilizamos para que vosotros podáis empezar y que no os perdáis en este campo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué orden vamos a? Pues en principio lo que voy a explicar es un poco mi experiencia utilizando portfolios de inversión, carteras y demás, los problemas con los que me he encontrado, algunas trabas y bueno, y cómo al final lo hemos intentado solucionar. En el siguiente paso, pues os voy a enseñar a dar los pasos para que podáis construir carteras desde vuestra casa y luego haremos un ejemplo, bueno, un par de ejemplos utilizando R, también se puede utilizar Excel o cualquier otro programa que encontráis, ya es una cosa que vosotros podéis ir viendo, pero nosotros vamos a utilizar R que es bastante completo, tiene un montón de paquetes estadísticos y viene muy bien. Y al final, bueno, un poco un resumen, algunos de los problemas, repasaremos algunos de los problemas que hay, cosas que no cuentan, cosas del día a día que son muy importantes a la hora, sobre todo ya hablando de operar en bolsa, ¿no? Bueno, vamos a ver, voy a contar bueno, mi experiencia personal, ¿no? Y los problemas que me encontré, pues, sobre todo en este campo lo que vais a ver, si habéis dado ya cursos o algo, es que la formación que se da suele ser muy mala. No es muy mala porque no te den buenos conceptos, porque la gente no sepa, sino porque te suelen dar la formación es muy dispersa, sin una estructura clara, quizá porque mucha gente no utiliza los sistemas que está utilizando, que está enseñando, o están enseñando, o quizá porque es un campo tan amplio que cuesta resumirlo mucho, ¿no? Pero en general yo lo que me he encontrado es que no es una formación realmente de calidad, salen muy perdidos después de hacer cursos y demás, al menos los que yo he dado. Luego no encuentras mucha información sobre problemas del día a día, es decir, aquello que te encuentras cuando tú ya estás operando en bolsa realmente y utilizando, por ejemplo, la cartera o las carteras que tú hayas creado. Muchísima teoría también, no sabes por dónde empezar, es un problema grave porque muchas veces, bueno, normalmente tienes que empezar por lo primero que se ha ido haciendo, pero te vas encontrando como hay muchísimo estudiado en este campo, hay muchos papers, hay muchos también en cursos, incluso cursos especializados y demás, pero hay tanta teoría que si no te dan una guía clara, pues te puedes perder fácilmente, no sabes por dónde tirar y qué rumbo coger. Entonces, ¿eso que me hizo a mí? Pues a mí en particular, bueno, a mí y a mis compañeros, hace que te frustres mucho y sobre todo que pierdas muchísimo tiempo buscando qué es lo mejor o qué no es lo mejor. Realmente puedes tirarte muchísimo tiempo estudiando y no encontrar algo que os funcione. Eso es algo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que te tiras mucho estudiando pensando que por meterle más cosas, por hacer más, estudiar más, más y más, o llegar más a la raíz de las cosas, va a salir la cosa mejor y al final no es tan así, ¿no? El problema es lo que he dicho anteriormente, que no tenemos una guía clara para actuar, ¿no? Y por último, pues que viene ligado a la pérdida de tiempo, la frustración es la pérdida de dinero, porque al fin y al cabo vaya a tener que probar aquello que estáis creando, que habéis creado, y por lo tanto, pues si no está bien hecho, pues la lógica es que al final vamos a perder dinero, es la realidad sobre el tema, ¿no? Eh, Nosotros, tuvimos mucho tiempo, bastante tiempo estudiando para crear un sistema de carteras de portfolios de inversión. Y al final, después de mucho estudiar y sobre todo basándonos en muchas pruebas y en prueba y error constante, después estudiamos muchísimos papers científicos. Al final conseguimos crear un sistema para gestionar el riesgo y el rendimiento, que al fin y al cabo serían las carteras que hemos hecho.
de forma multidimensional, ¿no? Pero eso nos llevó muchísimo tiempo y muchos errores cometidos por el camino también por lo que he dicho en la diapositiva anterior, y es por no tener un plan claro, sino que íbamos cogiendo de un lado y de otro sin saber lo que iba a pasar al final, ¿no? Y eso nos llevó bastante tiempo. Por eso yo he querido hacer este webinar, un webinar un poco de introducción, donde os quiero poner un poco en el camino y daros algunos pasos para que no cometáis esos errores que nosotros cometimos, o al menos para que no perdáis tanto tiempo como perdimos nosotros, sino que empecéis más o menos, tengáis más o menos las cosas claras y a partir de ahí ya cada uno que coja el camino que mejor le venga, ¿no? Yo he dividido los pasos para construir una cartera de inversión sólida, lo he dividido en tres, ¿no? ¿Y por qué en estos tres? Porque yo parto de la base que vosotros no tenéis conocimiento y que no tenéis pues la tecnología suficiente como para hacer determinadas cosas, ¿no? Parto de la base que vosotros estáis en vuestras casas con poca una tecnología básica, vuestro ordenador o lo que sea, entonces yo tengo que intentar ponerme en ese lugar y por lo tanto que al fin y al cabo es el que yo tengo, el que he tenido, sobre todo el que he tenido anteriormente, ¿no? Y ya es que no tiene una tecnología, una fuerte tecnología, no tiene mucha gente a tu alrededor, no está, por lo tanto, eso tenemos que partir de ahí, por eso tenemos que ser prácticos, porque no tenemos todo eso, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de hacer lo más práctico posible y lo más rápido a la hora de hacer las cosas. Y por eso lo divido en estos tres pasos. El primero, es elegir un criterio para seleccionar los activos que vamos a operar. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros vais a encontrar que si vais a, por ejemplo, imaginar que queréis hacer carteras de inversión en divisas. Divisas hay muchísimas, hay cientos de divisas. Por lo tanto, vais a tener que filtrar de alguna manera para poder quedaros con aquellas que os pueden servir, ¿no? No vais a utilizar todas las que tengáis, ¿no? Y ni que decir tiene cuando estéis operando en acciones o incluso en los índices, ¿no? Sobre todo en acciones, ¿no? Pues pasa exactamente igual, hay muchísimas acciones y entonces vosotros vais a tener que quedaros con unas cuantas de ellas, ¿no? Por eso vais a tener que hacer un filtro para poder ser práctico a la hora de probar las cosas y demás. Entonces, por eso digo que lo primero que tenéis que hacer es buscar un criterio para filtrar tantos activos que vais a encontrar. Eh, yo digo un criterio estadístico porque nosotros utilizamos trading cuantitativo y nos basamos sobre todo en modelos estadísticos y matemáticos, y entonces un criterio que buscamos va a ser estadístico porque tenemos esa base teórica y confiamos en esa base científica que hay detrás, ¿no? Nosotros utilizamos un criterio bastante simple que es el de independencia estadística y funciona muy muy bien. Ya aparte es fácil y os va a hacer que podáis filtrar bastante bien las acciones o las divisas o al fin y al cabo el activo que vayáis a utilizar, ¿no? Ese es el criterio que normalmente utilizamos, aparte del criterio a lo mejor si son acciones por dividirlas por países, etcétera, ¿no? En principio, pues ese es el criterio que utilizamos. Vosotros, si tenéis otro, sabéis otro, pues podéis utilizarlo igualmente, ¿no? Pero en nosotros el criterio de independencia estadística es bastante simple y funciona muy muy bien. El segundo, que es donde viene el grueso de las carteras, ¿no? De la creación de carteras, que es el método por el que se va a construir. Aquí hay estudiado muchísimo, hay muchos métodos, demasiados, y aquí es donde os podéis perder seguramente, en el método de la construcción, porque hay tanto estudiado. ¿Por dónde empezar? Aquí tenemos, yo lo he dividido como en dos partes, dos grandes grupos, que sería usar los modelos clásicos de frontera eficiente de Markov, la teoría moderna de cartera, o tirarnos por la parte de modelización de los retornos, simulaciones, etcétera. Eh, Independientemente de que utilizáis la primera o la segunda, la primera la vais a tener que estudiar, es decir, tenéis que tener unos conceptos básicos de la teoría moderna de cartera. Y por eso yo me voy a centrar hoy en eso, en este webinar, ¿no? Para que tengáis esos conceptos claros y luego, si cuando lo tengáis esos claros, pues podéis ya meteros en la otra, ¿no? Que al fin y al cabo donde hay todavía hay mucho más por estudiar y por investigar. Pero bueno, en esas serían las dos partes que lo he dividido. Y al final os he puesto como optimización final, o podría llamarlo también optimización final y hacer los backtests y comprobar resultados y demás, porque he puesto algunas cosas, como por ejemplo algunas restricciones que las vais a hacer a los modelos que creéis, o los pesos que vais a utilizar, las cantidades que vais a utilizar, máximas y mínimas,
y cosillas ya más específicas, el apalancamiento y demás. A ver, el primer paso, como he dicho antes, elegir un criterio estadístico de selección de activos. Claro, normalmente pues solemos tener muchísimos activos y entonces tenemos que hacer un primer filtro. Si estamos solo trabajando en divisas, por ejemplo, pues un primer filtro podríamos hacerlo manual por nosotros mismos. Si tenemos muchísimas, hacerle, por ejemplo, por liquidez de las divisas, aquellas que sean más líquidas, aquellas que sean más fuertes, divisas que se operan más, o por aquellas que tienen los spreads más bajos, que serán las que menos comisión nos cobren, ¿no? Entonces nos quedamos con esos primeros filtros, a lo mejor de 25 o de 30, y a partir de ahí ya le aplicamos el criterio de independencia estadística más tarde y al final nos quedaremos con una cartera que será alrededor de 10 activos o pueden ser 8 o 12 o nosotros las carteras que tenemos ahora mismo siempre las estamos haciendo sobre 10, pero hasta 14 han funcionado bien. En divisas, si es verdad, tengo que decir, bueno, lo iba a decirlo al final, pero lo voy a decir al principio. Más de 10 no suele ser muy bueno utilizar, pero por el simple hecho de que en divisas no solo operas, si lo habéis visto, un solo activo, porque cuando tú tienes eurodólares lo que estás es en realidad comprando de euro y vendiendo de dólares o al revés, ¿no? Entonces siempre vaya a tener el doble de activos metidos en el mercado. Entonces cuando hemos hecho carteras de 12 o de 14 divisas, ha costado bastante más obtener rentabilidad. Eh, pues esa sería la base, ¿no? Primero, si tenéis muchísimas divisas, ¿no? Pues cogéis un primer filtro, lo hacéis por las más importantes, por liquidez, y luego ya el segundo que sería el de independencia estadística, que se hace simplemente con una matriz de correlaciones, ¿no? Típica. No lo voy a explicar exactamente porque no quiero que el webinar que se convierta aquí en algo explicando mucha teoría, pero más o menos es la síntesis de esto. En acciones, pues claro, en acciones tenemos el problema de que hay muchísimas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues algo rápido, al fin y al cabo lo que podéis es filtrarlas por países, o hacer carteras de Europa, hacerlas de Estados Unidos, por ejemplo, cambiarlas y filtrar por países, no escoger, por ejemplo, más de dos acciones de cada país, y luego a partir de ahí ya introducir el criterio de independencia estadística, que será con la que os quedáis las últimas con las que vais a hacer la cartera, ¿no? Ya también dependiendo del broker que tengáis, las opciones que os den, cuántas acciones tengáis, pues nosotros lo que hemos hecho muchas veces es simplemente filtrar o por países o por sectores, de esos sectores sacar de cada uno dos, por ejemplo, y al final si te quedas con una muestra de 50 o de 100 acciones, de esas que habéis cogido, ya le aplicáis el criterio de independencia estadística para filtrar de nuevo, ¿no? Sería una forma de hacerlo rápida y que vosotros podéis hacerlo, sin tener en vuestra casa mucha tecnología ni nada. Lo ideal sería poder meter en un modelo todas las acciones que haya y al final sacar lo mejor, pero eso no lo tenemos y por lo tanto es una forma rápida de que podáis vosotros filtrar y empezar a probar ya a crear carteras, ¿no? Bueno, una vez que ya tenéis hecho una selección de divisas de divisas o de acciones o de activos que con los que vais a construir una cartera, eh, tenéis que ver cómo vais a llevar a cabo, cómo vais a construir esa cartera realmente, por qué método, por decirlo así, ¿no? Y aquí hay muchísimos métodos y aquí es donde más la mayoría de la gente acaba liándose y acaba dejándolo, porque hay muchísimo escrito, muchísima teoría y entonces se pierde, ¿no? Em, Como he dicho antes, lo he dividido como en dos partes y es la parte primera o clásica, ¿no? Que es la de teoría moderna de carteras de Markowitz, y una segunda que es un poco más moderno, que es como ya modelizar esos activos, utilizar modelos matemáticos y simulaciones para mejorar las carteras, ¿no? Igualmente, tanto si queréis hacer la segunda, la primera la tenéis que tener también más o menos clara, haber hecho carteras y aparte que las vais a tener que utilizar, ¿no? Por eso primero hay que centrarse en la teoría moderna de carteras. Dentro de la teoría de carteras de Markowitz, solo voy a resumirlo en estos dos puntos, ¿eh?
os tenéis que tener en claro la media, es decir, que hay el tipo de cartera para tipo de forma de construcción. Sería media varianza, que es utilizar la media para los retornos y la varianza para medir el riesgo, o en vez de la varianza podéis utilizar el VAR y el CIVAR, que son otras dos medidas de, al fin y al cabo, del riesgo. Repito, rentabilidad sería para la media, sería para rentabilidad, y la varianza, el VAR o el CIVAR para, la, para el riesgo, simplemente. Y luego hay un siguiente paso, que es qué cartera utilizaremos, escogeremos una vez que ya la tengamos construida, que será, le he puesto tres, que sería tangencial, mínima varianza o máximo retorno. Al fin y al cabo, esto es un resumen de cómo dentro de la teoría de cartera de Markov se pueden construir en general las carteras, ¿no? No voy a poner mucha teoría, no quiero hacerlo, porque esto sí es verdad que lo podéis buscar y vosotros, y no quiero haceros perder tiempo en esto, ¿no? Simplemente estas son un resumen muy esquematizado de cómo podéis hacer las carteras por el método de Markov. Y luego con el siguiente método, que es la modernización de retornos y simulaciones, hay muchísimo también, y ya sería por utilizar modelos GAN multivariados, o cópulas, que es lo que nosotros utilizamos. Pero bueno, eso lo voy a dejar aparte. Bueno, vamos a la parte de la teoría moderna de carteras de Markov. Y voy a repetir lo mismo de antes. Para la rentabilidad, es decir, cuando con la teoría moderna de carteras de Markov lo único que vamos a hacer es escoger aquella cartera que sea mejor en términos de rentabilidad y de riesgo, comparándola con la otra. En general sería algo así, ¿no? Para medir la rentabilidad, pues vamos a utilizar la media de los retornos de los activos. Simplemente una media aritmética de toda la vida. Y para el riesgo, pues podemos usar o la varianza, que es la dispersión que hay en esos retornos, o el VAR o el CIVAR. Esas son las tres medidas que más comúnmente se usan. Hay otras que usan otras, pero para mí son las más importantes, y por eso las he querido reseñalar esas, ¿no? Em, ¿Qué haremos? Pues buscar la mejor combinación de pesos, bueno, o la cantidad que invertir de cada activo, y su signo, es decir, si va a ir comprado o vendido. Y lo que tendremos en cuenta su rentabilidad y el riesgo pasado en el pasado de esos activos, ¿no? Claro, esto cuando tienes dos activos es muy fácil hacerlo, ¿no? O tres, pero cuando tienes 10 o 12, pues es una cosa que se va complicando poco a poco, porque tienes que hacer muchísimos cálculos, y entonces para una persona es muy difícil. Entonces normalmente vais a necesitar, pues, o utilizar, por ejemplo, si queréis Excel, o nosotros utilizamos R, o algún paquete estadístico o algún programa que lo haga, ¿no? Dentro de la teoría moderna de carteras de Markov, como he dicho, tenéis estas tres opciones básicas, ¿no? Utilizar la media y la varianza, que es la primera, que es la más típica, o la más generalizada, o la que siempre os dicen en casi todos los sitios. Y luego, pues, podéis variar usando el VAR o el CIVAR. Nosotros normalmente utilizamos el CIVAR. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, el CIBAR, lo que es, bueno, os voy a explicarlo. El VAR es la máxima pérdida que ha tenido esa cartera en función de un determinado nivel de confianza. Es decir, cuánto a un nivel de confianza, por ejemplo, un 5%, que es el más normal, cuánto fue lo máximo que perdió. Un 2%, un 3%, lo máximo que perdió ese activo, ¿no? Y el CIBAR es como una medida todavía más restrictiva que el VAR, con el riesgo, y por eso decimos que es la más confiable de las tres, porque lo que hace es medir la media de las pérdidas tras sobrepasar el VAR. Por lo tanto, es la que suele ser más restrictiva. No voy a poner más teoría sobre esto lo podéis buscar vosotros. Y por eso, pero sí hay que daros claro con que de estas tres, normalmente la varianza es la menos restrictiva y el CIBAR es la más restrictiva con el riesgo. Lo que va a pasar es que unas van a dar más rentabilidad y por tanto también mayor riesgo, y a otras pues será al revés, ¿no? Normalmente las carteras de ciber pues suelen ser carteras que están optimizadas por riesgo, dan menos riesgo, pero también tenéis menos rentabilidad en ellas. Eh, una vez que hemos elegido el método de la forma en la que vamos a construir la cartera,
lo que se hace es buscar lo que se llama la frontera eficiente, ¿no? Y la frontera eficiente no es más que obtener aquella cartera que haya tenido, bueno, que haya número de carteras que tienen un mejor rendimiento dado un riesgo. No hay otra cosa, ¿no? Y aquí os he pintado lo que es la frontera eficiente. Dentro de la frontera eficiente, si os fijáis, bueno, aquí en el gráfico, a ver si puedo, aquí. Esto sería, la línea roja sería la frontera eficiente. Ese sería todas las combinaciones de carteras que son buenas o se tienen un buen rendimiento ajustado a su riesgo. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple. Pues porque aún, si os fijáis, aquí tenéis la rentabilidad y en el eje X tenéis el riesgo, ¿no? A más riesgo, pues también más rentabilidad. Lo que pasa, pero lo que tenéis que ver es, por ejemplo, ¿por qué esto es la frontera eficiente? Pues porque vosotros os vais a quedar con carteras que estén dentro de estos puntos, porque no tiene lógica, por ejemplo, coger una cartera que esté aquí, en este punto, cuando en este punto tenéis más rentabilidad que aquí. Esa es la idea, por eso esto se llama la cartera eficiente. Aquí en este gráfico lo que vais a ver es todas las combinaciones posibles de carteras que hay en este gráfico y solo os quedaréis con una que esté en la frontera. Esto por supuesto no lo tenéis que hacer vosotros a mano, pero es un ejemplo que os he querido hacer para que lo vierais, ¿no? Dentro de esta frontera, y aquí es donde viene el punto que os he dicho antes, una vez que la habéis creado todas las carteras, tenéis que quedaros con una, porque aquí hay un montón de puntos, ¿no? Muchísimos puntos, y tenéis que quedaros con alguno de estos. Pues aquí viene la otra parte de optimización dentro de las carteras en Markov. Es que elegir cuál de estas te vas a quedar, cuál de las que hay en ese punto. Y aquí he dividido tres, he puesto tres. La de mínima varianza, la de tangencial o máximo Sharp y la de máximo retorno. Por su nombre ya seguramente alguno más o menos sabrá cuál puede ser cada una, ¿no? La de mínima varianza, ¿cuál va a ser? Varianza, o si hubiéramos hecho la cartera por CIBAR, sería mínimo CIBAR. Es lo mismo, ¿no? ¿Cuál será? Pues la que tenga menos riesgo, y la que tiene menos riesgo aquí, sabiendo que el riesgo lo tenemos aquí abajo, será esta de aquí. Nos quedaremos con esta que hay aquí en el punto rojo. Ahora en la siguiente diapositiva os lo voy a explicar. Vamos a pasar, aquí se ve mejor. Fijaros, esta es una frontera, igual que la que he pintado antes. La cartera de mínima varianza será la X. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis es la que menos riesgo tiene de todas. Las demás tienen ya todas más riesgo. El punto X es la que menos riesgo tiene. Por lo tanto, como está dentro de la frontera y es la que menos riesgo tiene, esta será la de mínimo riesgo. Me puedo quedar con esa si quiero la de mínimo riesgo. Pero alguien puede decir, no, es que a mí me da igual, yo no quiero la de mínimo riesgo, yo quiero la que tenga máximo retorno. Pues entonces me quedaré con la Z. Porque de todas las que hay, la frontera eficiente, la Z es la que tiene el riesgo, la rentabilidad más alta. Ahí lo veis. Pero alguien también puede decir, no, es que yo no quiero ni la de mínimo riesgo ni la de máximo retorno. Yo quiero aquella cartera que sea mejor en términos de rentabilidad partido de riesgo. Pues entonces tendréis que buscar aquella que dividiendo rentabilidad y riesgo ha salido mejor. Y es la I. Y esto es siempre así en la frontera eficiente de Markov, en las carteras hechas por Markov. Y esta es la síntesis de todo. Vosotros primero, en resumen, lo que haréis será construir una cartera, ya sea por método utilizando o para el riesgo, o el VAR, o el CIBAR, o la varianza, lo que queráis, y luego, una vez hecha, elegiréis de la frontera que habéis obtenido la cartera que más queréis. Y eso pues lo vais a determinar vosotros desde el principio. Y con esto es lo que vosotros podéis ir jugando una vez que empezáis a hacer carteras, ¿no? He puesto esta última diapositiva, la parte de optimización final, algunas cosillas bueno, última diapositiva y luego vemos un ejemplo, algunas cosas que me parecen interesantes, y es los pesos máximos, que suelen ser muy determinantes en las carteras, es decir, cuánto voy a meter de cada activo como máximo o como mínimo. Esto es algo con lo que se puede jugar mucho y que van a hacer que los resultados cambien muchísimo. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta y que vosotros vayáis jugando con eso después cuando empecéis, ¿no? También el apalancamiento al fin y al cabo, cuánto vais a invertir más de dinero que tenéis o cuánto queráis ir apalancado en el mercado.
Y lo he puesto aquí, pero lo cierto es que es verdad que normalmente esto nosotros lo hacemos después de hacer el backtest, después de saber cuáles son los resultados que ha tenido esa determinada cartera durante un tiempo, pues entonces determinamos si queremos apalancarnos o no. Aquí también he puesto backtest porque vosotros podéis, lo ideal es construir una cartera, darle todos los parámetros que queréis y luego comprobar cómo se ha comportado en el pasado durante un determinado tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego ir haciendo cambios. Por eso he dicho que también el backtest es importante, muy importante aquí. Mm, también hay que tener en cuenta una cosa que según si está la forma en la que estáis construyendo las carteras, y me refiero, si la habéis hecho solo por marco y habéis utilizado modelización, simulaciones y demás, os van a cambiar un poco las pautas para como la estructura que llevéis en general, ¿no? Pero en síntesis es igual, solo que vais a tener que cambiar algunas cosillas de la estructura, de la manera general como lo hacéis todo. Pero bueno, por eso digo con los backtests y demás vais a tener que cambiar. Pero en general, la estructura que os he dado es como lo tenéis que ir haciendo. Pues lo voy a repasar y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Sería al principio hacer un primer filtro para que no tengáis todas las acciones o todas las divisas. Segundo, buscáis el método por el cual vais a construir la cartera. Y ya sabéis que podéis utilizar o en media varianza o media Sibar o media bar, lo que queráis, aunque nosotros siempre utilizamos media Sibar. Y luego cogeréis la cartera de la frontera eficiente, la que deseáis o la de tangencial, o la de máximo retorno, o la de mínimo riesgo, simplemente eso, y al final, pues, simplemente hacéis un backtest para ver cómo ha ido esa estrategia o esa cartera en el pasado. Esos son los pasos generales con los que tenéis que quedar. Os quedáis con eso y vais a empezar a poder hacer carteras desde el primer momento. Y no vais a tener muchos problemas. Simplemente a partir de ahí ya seguís estudiando y seguís mejorando, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo en R para que os quede esto un poco más claro. A ver, ya tengo aquí R, lo primero que voy a hacer es descargarme una serie de divisas. En este caso he puesto aquí 10, porque son 10, días de la una cartera que nosotros tenemos ahora mismo. O sea que, bueno, no sé si poner más. Bueno, vamos a poner 10. Voy a descargármela. Esto es una cosa importante. Por ejemplo, nosotros nos descargamos datos tanto sobre todo para las carteras de Yahoo, de Google Finance. Vosotros podéis descargarlos también de ahí. Son datos, ahí tenéis datos en diario que os van a venir muy bien. En el primer paso, pues lo que dijimos, aquí imaginaros, esto es una cosa que no he dicho, imaginaros que ya hemos filtrado todas las divisas, es decir, no voy a poner el código de independencia lineal por el simple hecho de que tardaría muchísimo rato haciéndolo, ¿no? Es una cosa que suele tardar, tenéis que dejar el ordenador un rato puesto. Pero imaginaros que ya tenéis las divisas con las que queréis hacer una cartera. Yo tengo 10. Con estas divisas voy a intentar hacer la mejor cartera posible, ¿no? Y entonces la descargáis, la metemos en nuestra tabla y aquí lo que hago es, lo voy a poner aquí, hacerle los retornos, es decir, los retornos logarítmicos. Y aquí voy a dibujarlo. Me ha dado un error. A ver. Ahora. Aquí si veis ya tenemos la serie de los retornos de estos activos, de estas divisas, que es lo que vamos a operar, con la que vamos a hacer la cartera. Aquí también he puesto las medias, pues esto sería la media. Ya tenemos la media de los retornos aquí y aquí el gráfico de ellos. Entonces, ya que tenemos los activos, tenemos que elegir el método por el cual vamos a construir esa cartera, como he dicho antes, ¿no? En primer lugar, vamos a crear una cartera teniendo en cuenta la media y la varianza. Como medida de riesgo, la varianza, y como medida de rentabilidad, la media aritmética. Ahora, aquí lo voy a hacer
con en los paquetes de R. Lo bueno que tiene R es que tenéis con un paquete que se llama F-Portfolio, tenéis muchísimas clases de cartera, o sea que os va a permitir hacer muchos cambios más o menos rápidos. También hay otros lenguajes que te lo permiten. En Excel no solo he visto no he visto tanto, he visto carteras de media varianza, pero también me imagino que se podrá, ¿no? Antes de nada también vamos a poner una restricción a los pesos de 0,35. Esto quiere decir que ninguno de los activos por sí mismo vamos a poder meter más de un 35% de la cuenta, ni en corto ni en largo. Ahora simplemente lo ejecuto, aquí es donde está lo de 0,35 y aquí me salen ya, voy a ponerlo más en grande, los resultados de la cartera. En primer lugar, aquí tenemos los pesos, que es lo que más os interesa, es decir, la cantidad que vaya a tener que meter en el mercado de cada divisa. Y aquí los resultados finales, que sería la media, la covarianza, el CIBAR y el VAR. Son las medidas de riesgo, aquí las podéis ver, ¿no? Aquí nos va a salir una media de 0,024, de 0,024, ¿no? ¿Qué os interesa aquí? Pues sobre todo los pesos, que es esto. Es decir, os interesa, si vosotros tuvierais que meter esta cartera ahora en el mercado, si vosotros tuvierais que aprobar, meteríais pues el 25% de vuestra cuenta sería en casa HF, luego meteríais el 23% del auto NZD en corto porque lo tenéis en negativo, aquí sería auto SD sería largo, aquí corto euros HF, eso es lo que tendríais que hacer. Al fin y al cabo esto es lo que os interesa, esto y el resultado de aquí. Si hubiera salido una media negativa, pues esa cartera pues no os interesaría, ¿no? Pero al fin y al cabo esto es lo interesante ahora mismo en el momento actual para tú operar si te hiciera falta, ¿no? Quizás es bastante rápido, ahora vamos a cambiar los parámetros y también vamos a luego hacer un backtest para que veáis algún ejemplo. Eh, Veis que aquí con R es bastante fácil, simplemente tenéis que determinar cómo queréis crear la cartera. Esta cartera, ¿cómo la hemos hecho? Pues la hemos hecho utilizando media y varianza como medidas de rentabilidad y de riesgo y si habéis fijado, fijaros lo que he puesto aquí, Tangents y Portfolio. He utilizado la cartera de tangencial, es decir, aquella que de la frontera eficiente me maximiza la rentabilidad partido del riesgo. Podría haber puesto mínimo riesgo o máximo retorno, que eran las otras dos, pero he puesto esta porque es la que normalmente nosotros también utilizamos. Pero bueno, se pueden cambiar. Ahora lo que quiero hacer, no sé si, bueno, voy a cambiar, voy a hacer una de CIBAR, que la tenía ya puesta aquí. Simplemente si queréis, si no habéis utilizado R, dentro de la bibliografía podéis encontrarlo, pero tenéis que cambiar la forma en la que vamos a construir la cartera. ¿Qué voy a hacer? Pues ponerle en vez de media varianza, que era la que estaba por defecto, si os fijáis le he puesto aquí CIBAR. Pues ahora voy a crear la cartera. Aquí dentro ya lo veis que pone CIBAR. La cartera por CIBAR. El otro no lo he cambiado. Simplemente el método de riesgo. ¿Cómo voy a medir el riesgo de esta cartera? Y ya la estoy haciendo. Normalmente con el CIBAR tarda un poco más. Y ya he hecho otra cartera. ¿Veis cómo? Voy a irme para arriba. Ya no me acuerdo cuánto fue el CIBAR de antes, pero de la cartera en general, pero este ya es menor. Porque el otro creo que era 0,42. Vamos a ver arriba. Fijaros, el CIBAR de esta cartera, de la anterior, de la de mínima varianza, era 0,42. Y esta, de la que hemos hecho nueva, ya es 0,40, es menor. Es lo que suele pasar. Como somos más restrictivos con el riesgo, pues lo que hace es que las carteras construidas por CIBAR suelen tener un riesgo menor. Y la rentabilidad pues se verá probablemente afectada también. Fijaros, esta rentabilidad era 0,024 y aquí tenemos también menos rentabilidad, como es normal. Pero aquí tenemos 0,023. Es lo que suele pasar, es lo normal, ¿no? Si queréis más rentabilidad, vais a tener que construir las carteras con media varianza normalmente, y si lo que queréis es acotar un poco más el riesgo, pues el CIBAR os va a funcionar mejor. Normalmente nosotros lo utilizamos por CIBAR porque es la mejor manera o se acota mucho más el riesgo, ¿no? Ahora, siguiente quiero hacer, os voy a hacer un backtest también.
para que lo tengáis. No sé si me pasa algo de aquí que quería decir. Ah, bueno, antes de nada quería deciros que, a ver, otra vez la de los pesos. Ahora vamos a cambiar los pesos y veréis cómo todo cambiará. Si os fijáis, aquí los pesos, no hay ninguna divisa que tenga más de 0,35 o menos de 0,35. ¿Por qué eso? Pues porque nosotros le hemos especificado que no queríamos que ninguno de los activos invertir más de un 35%, de en general. Y entonces lo máximo, ahí tiene el tope de 0,35. ¿Lo habéis visto? Esa es una de las cosas que más va a afectar luego a la rentabilidad, es decir, cómo repartéis pesos. O sea que está bastante bien que lo miráis o que luego lo optimicéis. Por gusto voy a cambiarlo aquí. Voy a ponerle 0,20 por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, una cartera de 10 activos normalmente lo podéis llevar entre 0,20 y 0,30, está bastante bien. Más de eso, lo que suele pasar es que hay muchas divisas o muchos activos que se llevan mucho porcentaje y otros prácticamente no se llevan y entonces diversificáis poco. A ver, construyo la cartera igual por CIBAR, exactamente igual, pero con restricción de pesos menos. Fijaros lo que ha cambiado ya. Tenemos mucha menos rentabilidad, pero también mucho menos riesgo. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en los pesos, lo que hemos hecho ha sido diversificar muchísimo más, repartir mucho más el capital entre los 10 activos que tenemos. El máximo que tenemos es un 0,20 y por lo tanto lo que pasa es que se reparte todo más, también se reparte más la rentabilidad y el riesgo de la cartera en general es menor. Eso es lo que pasa en general tocando simplemente tocado los pesos. La cartera era igual, si os fijáis, no he hecho nada más y simplemente un toque de los pesos hace que la cartera varíe tanto. Pues aquí tenéis ya una idea de cómo podéis vosotros ir optimizando carteras que vayáis haciendo, ¿no? Voy a hacer también un backtest, un backtest de 2014 quizás, mejor. Bueno, no voy a hacer la de 2015 mejor, ya que lo tengo puesto aparte para que no tarde tanto. Voy a hacer un backtest de esta divisa, de una cartera de estas divisas que tengo aquí. Y primero las voy a descargar. He metido 8. He metido 8, pero también por probar un poco al azar, por ir viéndolo, para que veáis también los cambios que hay. Una cartera de 8. Ya digo que en divisas pues sí podéis tener carteras con 8 activos bastante buenas, pero con acciones o otros activos normalmente 8 nosotros no metemos menos de 8. Suele ir rondando los 10. Igual que antes, todo igual que antes. Y ahora, aquí en este paso voy a poner, aquí fijamos un benchmark, que es un índice en el cual por el cual nos vamos a medir. Y la cartera que vamos a optimizar la vamos a hacer igual que a la anterior por CIBAR, que he puesto CIBAR. Y los pesos le he puesto 0,45. Tengo puesto 0,45 porque como hay 8 activos, pues para que se reparta un poco más. Si no, ahora lo cambiamos y vemos cómo cambia todo. Vamos a ver. Y aquí tenéis los resultados de... Ahora vemos un poco los gráficos. Aquí tenemos los resultados que ha generado el portfolio. Hemos puesto de 2015, por lo tanto sería lo que hace es utilizar un año como de muestra. Y hemos tenido que en 2016 ha tenido un 1% y en lo que va de 2017 un 1,82, un total de 2,85% lo que ha tenido. Esto se puede poner muchos más años. Lo que pasa es que no quería que en el webinar tarde demasiado y que estemos esperando a que el código se lance, ¿no? Y aquí pues tenéis los resultados. Esto es una de las cosas buenas que tiene R, que tenéis un paquete también para backtest y todo esto, ¿no? Y aquí pues los podéis ver. Aquí como pone type, que es el CIBAR, que es el método por el cual lo hemos hecho. Si aquí le cambio yo en la parte de backtest y le pongo varianza, pues me lo hará por varianza. Todas estas cosillas es lo que vosotros poco a poco podéis ir investigando y viendo cuál es el resultado os da mejor, ¿no? Y bueno, aquí tenéis pues las desviaciones, la media y demás. Está bastante bien. ¿Qué más tenía que decir de todo esto? De la parte con el backtest y todo esto también podríais o podéis
poner una serie de divisas, por ejemplo, lo suyo sería filtrar las divisas por el mejor resultado que han tenido, ¿no? Los bastés. Pero el problema es que probablemente no tengáis una tecnología que permita que eso lo haga rápido. Por eso yo estoy haciendo todo este hincapié de que vayáis filtrando desde arriba, desde el principio, para al final quedaros con algo que sea más rápido. ¿Qué haría yo a partir de aquí? Si esta cartera no me gusta, pues porque no tiene una rentabilidad suficiente, por lo que sea, lo que hago es ir variando la optimización de alguna forma, ¿no? Con estas divisas varía la optimización. La otra opción que tenéis, pues es cambiar y cambiando estas divisas por otras, de alguna otra forma, ¿no? O de una primera vez quedaros con más en el código de independencia lineal. No sé, ahí ya tenéis vosotros que ver cómo podéis hacerlo cuáles son vuestras, al fin y al cabo, las posibilidades que tenéis, ¿no? Pero bueno, en síntesis, esto es lo que debéis de hacer. ¿Qué pasa? Que si vosotros ya habéis creado una cartera, habéis hecho vuestros backtests y veis que es positiva, vosotros lo que vais a hacer es, a partir de aquí, solo tenéis que ir rebalanceando esa cartera y entonces no vais a estar todos los días, o cada mes, o cada 2 semanas, o cuando la rebalanceéis, tirando otra vez el backtest y viendo lo que ha pasado cuando vosotros ya lo estáis utilizando, ¿no? Entonces no hace falta, solo debéis de quedar pues con la parte esta de los pesos, que es lo que nosotros hemos hecho antes, ¿no? Me quería también enseñar el backtest para que veáis que aquí se puede hacer un backtest dentro de R de la estrategia. Como veis, dentro de este mundo hay muchísimas cosas que se pueden optimizar, parametrizar y demás, y cuesta mucho explicarlo así rápidamente, ¿no? Pero más o menos he querido ya enseñaros aquí algunas cosillas, algunos truquillos que podéis ir utilizando, y vosotros podéis ir empezando ya creando una cartera y ir probándola, os metéis en demo y ya vais mejorando. Eso es sobre todo lo que yo quiero que con este webinar ya vosotros empecéis a hacer. Bueno, ya habiendo visto cómo se crea una cartera, cómo la podéis crear en R, algunas cosillas que os he enseñado sobre todo en el tema de los pesos y cómo ir variándolos y demás, quiero acabar un poco pues, recordando algunas cosas que he dicho al principio y dando algunos consejos pues para que vosotros ya empecéis a partir de ahora a empezar con este tema y que podáis crear vuestras propias carteras. Los problemas, algunos que probablemente ya he dicho antes, que es que la literatura y cosas que no nos cuentan, que la literatura es muy amplia, hay muchísimos papers, muchas investigaciones y no hay realmente cosas muy muy prácticas que vosotros podéis utilizar desde el principio y como hay tanta estadística, tanta teoría sobre esto y como es complicada la estadística porque es una carga estadística fuerte, os podéis frustrar. Por eso tenéis que empezar poco a poco, como yo he hecho, algo simple, más o menos simple, y a partir de ahí ir probando y ya vais mejorando. No nos dan tampoco a mí, por ejemplo, yo he dado como 3 pasos para que vosotros sigáis, que lo vuelvo a repetir. Un primer filtro o 2 filtros, los que hagan falta para poder tener menos activos, no tienen que ser 10, podéis quedaros con 25, por ejemplo, y probar con esas, o las que sean, pero filtrar de alguna forma. Yo he dado un criterio estadístico que lo podéis perfectamente utilizar vosotros, que es el de independencia y es relativamente fácil. Y luego a partir de ahí ya tenéis, repasarlo en el webinar, cuáles son más o menos los tipos de carteras que hay básicas de Markov, ¿no? Y a partir de ahí empezáis vosotros escogéis una y la vais mejorando. Esa es la clave que tenéis. Pues esto no nos lo suelen decir así, sino que te enseñan un montón de teoría, un montón de paper o un montón al fin y al cabo, sí, de teoría que se ha estudiado y no te dicen, pues empieza así, así, así. Y eso es una de las cosas, los problemas que hay. Esto es importante, hay poca información del día a día. Sobre todo he cogido cuáles son los mejores horarios, la descarga de datos, cómo limpiarlo y aquí me voy a parar antes de que termine el webinar. Los datos es una cosa muy importante y los horarios. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, las divisas tienen una cosa buena que es que están todo el día cotizando. Por lo tanto, no vaya a tener mucho problema en que haya descuadre de los datos, de horarios ni nada, porque como están casi siempre cotizando, salvo el sábado y parte del domingo, entonces no vaya a tener mucho problema. Pero cuando descargáis acciones, las acciones, cada acción tiene unas horas diferentes por los países, entonces es un problema, suele ser un problema para cuadrarlo todo, ¿no? Y por eso os he dicho antes que a lo mejor, pues para empezar, es mejor que me empezáis haciendo carteras de Estados Unidos, carteras de Europa, ir como segmentándolo así para que no tengáis problemas con los datos.
hay muchas dudas en la cantidad de activos que utilizar. Yo digo, claro, nosotros en la divisa solemos tener en las carteras 10 o 12 hemos tenido, pero a partir de 12 la rentabilidad se veía muy mermada. Menos tener ya 5 o 6 en una cartera tampoco es una cosa recomendable, porque ya vas a estar muy expuesto al riesgo. Pero si tenéis, por ejemplo, 10, incluso algunas veces 8 o 12, normalmente en la divisa os va a funcionar. En las acciones, normalmente también solemos tener 10, 10, 12 igualmente, pero sí es verdad que las acciones algunas veces podéis incluso meter algunos más, pero tampoco tengáis en una cartera 17 acciones en condiciones normales, es una tontería. Por eso digo que eso es más o menos en los rangos que nosotros nos estamos moviendo y en los que hemos visto resultados reales. Luego en otros pues no lo sabemos. Y la cantidad de datos a utilizar para hacer las carteras, es decir, el número de días que cogéis. Aquí normalmente te dicen, cuantos más cojas, mejor. La realidad, nosotros la realidad nos ha mostrado que tampoco es así, ¿eh? No por coger 15 años de histórico, la rentabilidad después van a ser mejores, ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, nosotros en Divisa hemos estado cogiendo 2 años de histórico, año y medio, algo así, y han funcionado bastante bien, bastante mejor que cogiendo muchos más años. Y tiene ahí una cosa buena, que los datos, que los códigos tardan menos, porque hay que descargar menos datos y demás. Pero bueno, esto es una cosa que también vosotros poco a poco iréis viendo, y es una cosa que vosotros cuando empezáis a hacer carteras, poco a poco comprobáis los resultados y ya os daréis cuenta o ya empezáis, es una cosa en la que podéis probar e ir cambiando para ver si funciona mejor de una manera o de otra, ¿vale? En general, bueno, esto es... Y para finalizar un poco, a modo de resumen, solo digo que lo ideal es que empecéis con utilizar, como yo he hecho aquí en el webinar, cogéis un método, el que sea, ¿no? De los que hay, empezáis con ese método y vais probando. Es decir, no queráis estudiarlo todo de una vez, no queréis en 3 días saberlo todo y a la raíz de todo, porque es una tontería, vais a perder mucho tiempo y no, eso no hace falta que cogáis un método y empezáis con ese, empezáis a hacer pruebas y empezáis a hacer cambios como por ejemplo yo he hecho en los pesos o en el número de días que descargáis o algo así, así poco a poco vais haciendo los cambios, pero no queráis en 2 días aprenderlo todo porque hay muchísimo y os vais a liar. Para lo demás, pues en la página de EcoTrading nosotros tenemos información también, bueno, tenemos también ahí una serie de recursos que hay, porque la gente que quiera avanzar todavía mucho más, porque ya he dicho es un campo muy amplio, así que si nada tenéis que seguirnos en la página de EcoTrading o en las redes sociales que tenemos, incluso en mis propias redes sociales o en mi canal de YouTube también voy a subir cosas también de carteras, de portfolios, de otras estrategias de trading y demás. O sea que este ha sido un placer y espero que os sirva y venga, un saludo y hasta otro día.